Buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Feliz año nuevamente. Dios nos guarde grande y poderosamente. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Hermanito Don Jorge, nos hace una oración inicial, por favor. Bendiciones, hermanos. Póngase de pie, oramos al Señor y pedimos la dirección. Buen Dios y Padre, gracias, Padre eterno, por este día, gracias por esta mañana que nos permite, Señor, levantarnos y disponernos a llegar hasta este lugar para adorarle, para glorificarle, para aprender más de su palabra, Señor. Bendiga a nuestro hermano expositor, nuestro hermano Alejandro, úselo, Señor, como instrumento que usted ha elegido para impartir esta clase, Señor. Y que nosotros seamos esos receptores buenos, Señor, que captamos y que atesoramos su enseñanza para ponerla por práctica. Señor, acompáñenos de principio a fin, que sea usted, Señor, el primer invitado en esta reunión. Se lo rogamos, se lo pedimos en el santo y poderoso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, palabras benditas. Muy buenas. Bueno, continuamos, hermanitos, con el libro de Apocalipsis. Estamos viendo en este caso, capítulo 6. Habíamos estado examinando, observando los primeros 5 sellos. Entonces, haciendo un breve resumen para llegar hasta aquí, Apocalipsis 1 nos dio a mostrar cómo Juan en la isla de Patmos se le da una visión de cosas que han de suceder pronto. Acuérdense lo que estudiábamos, de que de suceder pronto era una prontitud tanto primeramente a la iglesia de Asia, las 7 iglesias que están allí en Asia, pero también hay parte para nosotros. Entonces esa prontitud hay que enfocarla más hacia la iglesia en Asia que para nosotros, porque realmente es una carta, es un libro apocalíptico de revelación para estas iglesias, y sí hay parte para nosotros. Capítulo 2 y capítulo 3, la advertencia, el elogio y el llamado al arrepentimiento de las cosas que ellos estaban haciendo no agradables a Dios, pero Dios les dice que hay cosas que hacen muy bien. Entonces ellos tienen que tomar en cuenta lo que vienen trabajando para dejarlo como estaba, lo que están haciendo mal, dar un pequeño giro, un pequeño cambio. Son el consejo de Dios. Yo pienso que lo más idóneo para nosotros en esta mañana es aprender a escuchar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que venimos haciendo bien en nuestras vidas y qué no estamos haciendo tan bien para darle un pequeño cambio? ¿Qué nos enseña a nosotros a entender los 7 sellos del libro que tomó Jesucristo de la mano derecha del Padre? ¿Qué me puede traer a mí de edificación? ¿Qué me puede traer a mí de corrección en mi vida? Entonces yo tengo que ir entendiendo que primeramente me va a dar un fundamento firme a mi fe. O sea, el yo saber el contenido, el por qué se escribió, dónde se escribió, a quién va dirigido, o sea, todas esas respuestas, tenerlas a mí, me va a dar a mí un fundamento de fe aún mejor, me va a dar a mí una raíz un poco más profunda en Cristo y me voy a entender los propósitos de la cruz, los propósitos de la sepultura y de la resurrección de Cristo. O sea, el yo comprender por qué Jesús es el merecedor, como decía mi hermana Gracie, que es el merecedor de coger este libro, de abrirte y desatar sus sellos. Yo en ese momento que tengo esa luz, yo ahora no voy a ser el mismo cristiano de antes. ¿Por qué? Porque yo ahora comprendo qué está haciendo mi Señor allá arriba a través de la visión del apóstol Juan. Entonces no es que yo me quedo solamente con el evangelio de Cristo, sabiendo que, bueno, tengo salvación en él, no, pero ya va, hay más cosas que suceden allá arriba que vienen a trascender a la tierra, y es la segunda venida. Entonces tenemos que tener en cuenta que al entender esto, hablábamos del primer sello. El único merecedor, el único digno. ¿Te acuerdas que Juan estaba llorando amargamente? No había nadie que lo pudiera coger, pero Jesucristo, el que montaba ese caballo blanco, ese es el victorioso, el merecedor, el digno de abrir el primer sello. Sabemos que a continuación de los otros sellos, ¿por qué hay un primer sello? Para ver quién es el que es idóneo de abrir. Ya el primer sello es Jesús. Él es el idóneo, él es el merecedor. Vimos el segundo sello. Hay un caballo bermejo,
y el que lo montaba se llama persecución con la espada. ¿Qué significa? Es el poder civil de Roma contra la iglesia específicamente. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en su vieja vida? Cuando él le decían, este Saulo de Tarso, cogía cartas y ¿qué hacía? Iba en pos a perseguir a la iglesia. Pero eso era el mismo judaísmo apoyando a Pablo a que persiguiese a la iglesia. Pero ahora me pongo yo a pensar un poco. El poder civil de Roma contra la iglesia específicamente. ¿Qué quería Roma? Les voy a decir qué quería Roma, hermano. Todos los gobiernos, todas las gobernaciones mundiales desean que sus creencias las adopten para sí, que sus costumbres las adopten para sí. Si yo soy de la nación de Egipto, yo quiero que adoren y idolatren al Dios de Egipto. Yo no quiero que estén adorando ni idolatrando al Dios de Israel. Si tú eres Roma, yo quiero que tú adores y tú te postres ante mis dioses y no al Dios judío que tú estás mencionando. La persecución civil, voy a poner un ejemplo. Antíoco Epífanes, que lo vamos a estudiar, terrible y temido, sacrificaba animales impuros en el altar de Dios y quebrantó el judaísmo de lo más no poder. ¿Para qué? Para hacer que el judío se olvidara de sus creencias, hacer que el judío entregara en su derrota espiritual, física y moral y decir, bueno, tengo que seguir a Antíoco Epífanes, porque ya no hay más nada que hacer. Antíoco Epífanes destruyó el templo, sacrificó cerdos, no murieron. Aquel que tocaba el arca moría, ¿te acuerdas de Usa? Que extendió su mano, tocó y murió. Ahora viene Antíoco Epífanes, toca el arca, la voltea, pone un cerdo, hace cosas abominables y Dios no lo consume. Es decir, Dios se ha oído de nosotros. Me entrego a la creencia de Antíoco, es decir, a lo terrible que era Roma. Ellos querían penetrar tu mente, erradicar de ti tus creencias en Dios, que te vuelvas a la idolatría, que te vuelvas a las costumbres paganas. El trabajo de ellos era ese. Actualmente sigue trabajando muchas naciones en ese poder, el comunismo, los dictadores, el estilo de vida de obligar al pueblo a hacer lo que yo diga por mis costumbres, porque es mi propio beneficio. Mientras tú no hables ni digas nada, mejor para nosotros es. Así gobiernan las naciones. Ese poder civil de Roma contra la iglesia. Tercer sello. El caballo negro y el que lo montaba, la persecución económica. Es importante saber que no se trataba de que vendría hambre al mundo, sino que era el alto precio de lo que se estaba manejando la economía. Hacíamos un ejemplo con la Biblia, la nueva versión internacional, que el tema era de lo que yo ganaba, me lo voy a gastar en 3 kilos de comida. Entonces imagínate mi sueldo diario, que me alcance 3 euros, que es lo que yo gano. Yo a trabajar 8 horas diarias por 3 euros, para que me dé para comprar 3 kilos de harina. Entonces, es realmente terrible este sello que está hablando en visión Jesucristo al apóstol Juan. Cuarto sello, el caballo amarillo, y el que lo montaba era muerte. Yo te pregunto, después que hay una persecución civil y hay una persecución económica, ¿qué viene después? Por supuesto, es la muerte. Si a ti te persiguen para matarte civilmente, que no puedes hacer absolutamente nada, si a ti te persiguen económicamente, que tu sueldo no da, tus hijos mueren de hambre, lo que viene es ese caballo, el que lo sigue es la muerte y seguido por el Hades. El Hades, definíamos Hades como lugar de espera de los muertos. Lucas 16 te da un contexto muy bueno de lo que significa el Hades. Es el lugar donde van todas las almas de los que han muerto, sean buenos o malos. En el Hades hay 2 sitios, el Tártaros y el seno de Abraham, o lo que llaman el paraíso. Quinto sello, último sello de la clase pasada. Los santos mártires reclamaban la venganza por su causa. Analizábamos esta palabra de venganza, no es una venganza que yo deseo vengar a aquel que me mató a mí, no, estamos hablando de la venganza por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha dicho que el que haya creído en Jesucristo será resucitado en el día postrero. Entonces estamos hablando de resurrección de muertos, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de las moradas celestiales, estamos hablando de que yo necesito que Jesús venga y me dé lo que me ha prometido, la corona de vida, el galardón supremo.
Entonces, y también hablábamos de que ellos tenían memoria porque estaban pidiendo también por los que habían quedado en la tierra. También hicimos un pequeño paralelo entre el rico que también pensó y analizó en su mente: tengo 5 hermanos, padre Abraham, por favor envía a Lázaro. Entonces, hicimos un paralelo de cuanto a la memoria estando en el reino de los cielos. Sexto sello, esto que vamos a ver hoy, hermano, porque es muy importante darle contexto correcto de lo que es el sexto sello. Vamos a entrar en una introducción a este sexto sello para poder darle el contexto idóneo y no un contexto errado, porque tú lo lees a simple vista y pareciese dar información, pero no nos confundamos. Vamos a empezar a leer. Dice: el carácter es de juicio, es decir, esto es un juicio dictaminado por Dios. ¿Qué pasa cuando el juez sentencia? ¿Hay variación del juicio? No. Cuando un juez dice: esta es mi sentencia, este es mi juicio, se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces este sello, aparte que es temporal, es un anuncio al imperio de Roma. Ya le vamos a dar contexto. En estos juicios de Dios, les da a los hombres pecadores la oportunidad de arrepentirse. En estos juicios la iglesia es protegida no tanto del sufrimiento como la derrota o la caída. Ella resulta vengada y victoriosa en estos juicios. La única forma de que usted y yo seamos vengados por la sangre del Cordero es que este planeta entero sea consumido y eliminado. ¿Sí se entiende? O sea, la única forma de que ellos, como dice el quinto sello, que están pidiendo a Jesús que vengue la muerte, la única forma de que esto suceda es que caiga Roma y para nosotros que se elimine la tierra. Si yo quiero alcanzar venganza, si yo estoy pidiéndole a mi Dios, por favor, Señor, ya quiero que tú vengas ya, estás pidiéndole a Dios que elimine la tierra, toda la creación, y que Jesús venga a rescatarte a ti y a todo tu pueblo. Cuando ellos pidieron, por favor, vénganos a nosotros, le están pidiendo a Jesús que elimine el imperio de Roma. El anuncio del juicio contra el poder perseguidor. Esto es un anuncio, no es el cumplimiento de la realidad. Este es el anuncio en lenguaje simbólico de la gran ira del Cordero. Te pregunto, ¿qué se te viene a tu mente? Y aquí quiero que me respondas, por favor, vamos a un estudio. ¿Qué se te viene a tu mente cuando lees la palabra: este es el gran día de la ira del Cordero? Cuando dice la palabra: este es el día de Jehová, esta es la ira de Jehová, este es el momento en que Jehová va a descender en copas de ira y en venganza contra el pueblo. ¿Qué significa eso para nosotros cuando leemos eso? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué se te viene a la mente? Sí, Jorge. Al escuchar eso del gran día, pues siempre, bueno, mi mente se va al final de los tiempos, donde el Señor vendrá y ya no. Ya por lo general, nos vamos ahí. No, por lo general nos vamos ahí. Sí. Pensamos que ya no viene como un abogado, Claro. sino como un juez alistado. Esa es la mentalidad. Claro, entonces, cuando ya vamos a darle contexto a eso que dice, bueno, porque normalmente, cuando este es el gran día de la ira de Dios, yo me voy a la segunda venida de Cristo inmediatamente, doy un brinco, al final de los tiempos se acaba la tierra. Pero es que no es un lenguaje que no se ha utilizado antes, entonces es algo importante. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Este es el día que esperaban los mártires del quinto sello. Importante, por eso es que sabemos que el quinto sello es cuando ellos le pidieron: vénganos, y también a los que están abajo, el tiempo era el imperio romano. Le está pidiendo a Dios que elimine ¿a quién? El imperio de Roma. No en nuestro caso, que es distinto, que nosotros estamos pidiendo que venga a eliminar la tierra. Hasta el quinto sello el énfasis estaba en los problemas de los cristianos. Ahora el énfasis es sobre el juicio de los perseguidores cristianos. Hace un pequeño cambio. ¿Qué lenguaje tenemos en este sello? Un lenguaje muy simbólico, hermano. Muy simbólico. El libro de Revelaciones de Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, de muchas visiones, de muchos dibujos que Juan necesita plasmar. Cuando encontramos este lenguaje, tenemos que recordar primeramente que estamos estudiando un libro simbólico, de mucho simbolismo. Está basado en las profecías del Antiguo Testamento. Básicamente, el simbolismo habla de un juicio temporal y no de un juicio final. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar.
El contexto de este libro, tenemos que creer que el juicio es contra los perseguidores de la iglesia del Señor de aquel tiempo. ¿Por qué es importante ubicarnos a quién va dirigido el sello, a quién va dirigido el juicio y para quién están diciéndose las palabras? Para que nosotros hoy no interpretemos erróneamente lo que está hablando los 7 sellos del Apocalipsis, porque son cumplidos para la iglesia en Asia. El Señor, recuerde que el Señor estaba revelando a la iglesia del primer siglo las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra prontitud era para ellos. También hay parte para nosotros. Ya lo vamos a dar en contexto también. Para aquellos cristianos, este lenguaje no era ni muy confuso porque comúnmente se usaba en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a citar el Antiguo Testamento, hermano. Versículo 12 lo pueden leer. Empezamos, capítulo 6, Amén. verso 12. Amén, hermano. Yo vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Amén. Yo veo esto y se me vienen muchas cosas a la mente. Quizás, cuando yo digo, me lo traigo al 2021, el sol se volvió tan oscuro, hubo terremotos. Bueno, un terremoto ya sé cómo son los terremotos. Hay movimiento de placa tectónica, hay tsunamis, hay cuestiones, hay erupción de volcanes. Hoy con el sol se volvió tan oscuro, quizás hay un eclipse solar y la luna también en otra eclipse. ¿Puedo hablar de eclipses? ¿Puedo hablar de mucha interpretación científica? Pregunta. ¿Dios quiere que entendamos esto de los fenómenos naturales de la Tierra o Dios quiere darle a entender a la iglesia un mensaje acerca de lo que va a suceder pronto? El mensaje era, va a suceder pronto un eclipse, iglesia, tengan cuidado. No, ese no es el mensaje. Por ahí no va el camino. El camino va que cuando Dios habla así, está anunciando guerra, hermano, lamentable. Conflictos. Está anunciando conflictos. Ese gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda en sangre. Esta es otra versión que me gusta para dar contexto de qué es lo que está ocurriendo. Dice, la destrucción de Jerusalén por su desobediencia. Mira el paralelo y mira lo semejante de algo que ya ha ocurrido en el antiguo pacto. Joel capítulo 2 lo leemos. Dice, la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Fíjate lo que está hablando el profeta Joel para explicar cómo va el pueblo de Israel a la batalla. ¿Tú crees que cuando una persona está peleando en guerra o en batalla, pueden entenderlo de esta manera? O sea, para ellos ya el sol no está brillando, la luna se convierte en sangre porque hay un baño de sangre terrible. O sea, hay cosas que me dan a entender a mí lo que es la guerra. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es el ejército poderoso y lo siguen sus órdenes. Fíjate lo que dice, el día del Señor. El día del Señor ha llegado. ¿Pero para quién? Para esta batalla. Es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Está hablando de una guerra, de la guerra del pueblo de Israel, sometida en un momento preciso que ya lo vamos a decir. Estamos hablando de la caída de Babilonia, estamos hablando de cuando Isaías profetiza en Isaías capítulo 13, también una guerra terrible. Mira el contraste que te voy a hacer. ¿Por qué sabemos que no habla del día final? ¿Por qué lo sabemos? Mira, lo voy a leer. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en fuego y la tierra con todo lo que en ella hay quedará sometida a juicio. Según el apóstol Pedro, no hay cielo y no hay tierra. Según Dios, en el Joel, cuando iban al día terrible de Jehová, iban a la guerra. Iban a la guerra, iban a ver la luna bañada en sangre, iban a ver terribles cosas. Pero según Pedro, no van a ver nada, porque ya no existirá nada. Entonces, si no va a haber nada, no puedo yo decir que está hablando del día final. Entonces, mira, segunda de Pedro 3:11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido,
De esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa de vivir obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. Aquel día, Él le prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Estamos hablando que este final no es el mismo final de Joel. Este sí es el final. Amén, hermano. Entonces vamos a empezar a diferenciar lo que habla Dios en los pasajes. Versículo 13. ¿Lo pueden leer? Amén. Amén, hermanita. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. Entonces, ¿te acuerdas cuando leías en Joel que las estrellas también caían? ¿Qué representan estrellas? ¿Qué representa la luna en sangre? ¿Qué representa el sol? Gente muriendo, grandes batallas. ¿Qué está hablando el sexto sello? Tiene una guerra, hermano. Estrellas caen, la tierra es como cuando dice aquí la parábola, la tierra como los higos verdes se caen de un árbol cuando es sacudido por el viento. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, acabamos de leer, así como sucedió simbólicamente la destrucción temporal de los edomitas. ¿Quién es Edom? Pregunto. ¿Quién es la nación de Edom? ¿Se acuerdan? Aquel que le dijo una vez a la descendencia de su hermano, tú esta tierra no cruzas, y si vienes contra mí, yo me presentaré con espadas y te mataré. Esaú y Jacob. Esaú, en un momento, es la tierra de Edom, de él es la tierra de Edom y su descendencia son los edomitas de Esaú. Jacob y Israel, esos dos hermanos se dividen porque uno, por un plato de lenteja, la primogenitura ha sido vendida. Entonces, este caso es importantísimo porque Israel sale huyendo y Esaú promete, el hermano promete matar a su hermano por lo que ha hecho y el padre Isaac no le dio la bendición. El tema es que Dios va a anunciar la destrucción de los edomitas. Y mira cómo el profeta Isaías va a narrar en profecía futura la caída de los edomitas, la caída de la nación de Edom. Arriba en los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Esta palabra es importantísima porque también está en Apocalipsis. Las estrellas caerán de los cielos como caen las hojas marchitas de la vid o los higos secos de una higuera. Estamos hablando del mismo contexto de Apocalipsis. Y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, ¿caerá sobre quién? Específicamente sobre la nación de Edom, la nación que he señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada de sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos. La tierra quedará empapada de sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Hermanos, es una batalla campal. Terrible. El día del Señor ha llegado para Edom. ¿Se dan cuenta cuando la palabra dice la ira del Cordero ha llegado? ¿A quién? Pregúntate. A Roma. La ira del Cordero ha llegado a Roma. La ira de Dios ha llegado a los edomitas. La ira de Dios ha llegado. Encontramos lo mismo con la relación a la destrucción de Jerusalén en años 70. Jesucristo, hermano, yo quiero que entiendas algo. Jesús cargando una cruz, ensangrentado, azotado, no podía más. Veo unas mujeres llorando. ¿Sabes qué hace Jesús? Mira lo que hacen. Una gran multitud lo seguía. Lucas 23 estoy leyendo. Incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Pero Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando el árbol está seco?
¿Quién es el árbol verde? Jesús. ¿Cuándo es el árbol está seco? Cuando se fue. Cuando no está. ¿Sabes qué pasó aquí? Años 70. Jerusalén fue rodeada, hermano, y fue terrible. Y mira lo que sigue diciendo. Pues serán días de la venganza de Dios. Fíjate cómo quizás digo, bueno, la venganza de Dios, el día de Dios. Quizás el día final. No. Es el día del año 70 para la destrucción de Jerusalén. Y dice, y las palabras de las proféticas escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada y serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Yo te pregunto una cosa. En el día final que habla Pedro, ¿tú te podrás esconder en alguna nación, aunque sea prisionero? No existe tierra ni cielo. Fíjate la gran diferencia de determinar el juicio final, el Armagedón, llámale, y el juicio temporal que está hablando del sexto sello. Hay juicios temporales y el único juicio final lo sabemos. Lo acabamos de leer. Este lo acabamos de leer. Lo traigo allí para que vuelvas a refrescarlo. El día del Señor llegará tan inesperadamente como ladrón. Los cielos desaparecen. Si no hay cielo, no hay atmósfera, usted no respira. Todo muere. Usted pregúntese, ¿la creación sin cielo puede subsistir? No, todo muere. Aunque Dios no quite la tierra, le quitas el cielo y todo muere. Sucederá, voy a hablar con el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Jesús le dice, no lloren por mí, mujeres. Más bien dichosa la que no estén embarazadas. Dichosa. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada puede correr, huir, esconderse, hacer muchas cosas. No. Tiene mucha desventaja. Dios está hablando de cosas que suceden en el tiempo de guerra. Versículo 14. Amén, hermano. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. ¿Te acuerdas como decía Isaías? Que un libro fue enrollado en los cielos. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y islas fueron de su lugar. La destrucción de Edom, que lo leímos hace rato. Arriba en los cielos se fumarán y desaparecerán como se enrolla un pergamino. Hablando de una gran batalla campal contra Edom. Ahora voy a retroceder. Volvimos a leer aquí, se enrolla un pergamino. Hay una batalla que está por venir. La ira del Cordero de Dios se ha desatado. Esa ira del Cordero. Mira la destrucción de Babilonia, te lo leo. Isaías 13. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro como cuando salga la luna y no se iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad. Si yo no leo hasta el versículo 11, yo digo, bueno, lo voy a comparar con el día terrible de Dios, el día final, pero si tengo que seguir leyendo el contexto. Y a los perversos por su pecado, aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré al orgulloso de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro de Ofir. Pues sacudiré a los cielos y la tierra y se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de la ira feroz. ¿En dónde va a ser eso? 14. Isaías es muy específico, hermano, y Dios también. En Babilonia, todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos al oír a su propia tierra. Hay ustedes mujeres que estén embarazadas. Unos querrán huir, unos querrán esconderse, unos querrán decir, caigan sobre nosotros los montes. Yo no sé cómo será encontrarse en un país en guerra. Yo veo ahorita Kazajistán, el presidente de la República ha dicho, tienen a matar a todos aquellos que hagan revueltas. Entonces, un presidente que da un decreto esta semana pasada diciendo en público, tienen a matar, yo creo que mi familia no está segura, porque si yo pienso distinto al gobierno de Kazajistán, estoy muerto, soy una aliada de combate. En Babilonia todos correrán, en Edom todos se esconderán, en Jerusalén todos huirán. El sexto sello me dice, llegó la ira del Cordero. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a hacer? Isaías 13 es una profecía de la destrucción de Babilonia por los medo-persas, cumplida más o menos, pongo aquí un más o menos, años de Jesucristo. Y se cumplió. Lo importante es saber que no existe juicio dictado por Dios, por el gran juez, que no se cumpla. Esa es mi enseñanza de hoy. Toda la palabra se cumple. Toda la palabra ha de cumplirse. Lamentablemente esto está pegado, ¿no? Vamos a ver si vuelvo a llegar donde estaba. Vale. Entonces, lo importante es saber que la palabra de Dios ha de cumplirse. La destrucción temporal de una nación es llamada el día de Dios, el día de Jehová. Ahora, toda destrucción de esta naturaleza es el día de Dios, el día del Señor. Cuando Babilonia fue destruida, vino el día de la ira de Dios. ¿Para qué? Para Babilonia. Para Babilonia. Cuando Edom fue destruido, vino también el día de la ira de Dios. Y cuando en el Apocalipsis profetiza la destrucción de los perseguidos de la iglesia, es el Imperio Romano, hermano. Llegó el día de la gran Roma, del gran reino que jamás pensaron que fuera destruido. Pero un hombre llamado Daniel tuvo una revelación de un sueño de Nabucodonosor. Ese pie que ves mezclado con barra y hierro, gran rey Nabucodonosor, viene un monte y la va a destruir. Ha llegado el momento, hermano, de que se cumpla el sueño. Ha llegado el momento que se cumpla la destrucción de Roma. ¿Por quién? ¿Por mano de quién? De la ira del Cordero de Dios, para que se cumpla la palabra. Todo esto es un tipo de destrucción final, pero los detalles y las consecuencias son diferentes. No podemos aplicarlo directamente al día final, porque si lo aplicamos al día final, cuando no existe cielo no me puedo esconder. Entonces no aplica que las personas se esconden, o las personas huyen a otras naciones, o que las personas son tomadas presas a otras naciones. Se asemeja en cierta parte, pero no es realmente. Claro, porque fíjate, si fuera destrucción final, si me toman preso a mí, por ejemplo, en Kazajistán actualmente, que el gobierno dijo que todo aquel que esté manifestando, me toman preso a mí. No va a haber ni cielo en Kazajistán, ni en Madrid, ni en ningún lado del mundo. La diferencia es que es nación por nación. Amén, Y el hermano. tiempo será el mundo entero. Sí, amén, hermano, exactamente. Entonces, no es una profecía del fin del mundo, porque conocemos lo que dice en la promesa 6:10. Léelo conmigo, por favor. Apocalipsis 6:10 y versículo 11. ¿Qué dice? Léelo en voz alta. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces, Jesús ha prometido en el quinto sello que hay que esperar un poco de tiempo. Pero viene en el sexto sello y dice: yo anuncio el final de la ira. ¿Hacia quién? Hacia el imperio de Roma. Porque los profetas usan este mismo simbolismo frecuentemente para señalar destrucción temporal durante ese tiempo a un pueblo rebelde. Acuérdate de Edom, acuérdate de los babilónicos. Porque algunos de estos acontecimientos no serán así para el final. Por ejemplo, el sol se pondrá negro. Los hombres no tendrán la oportunidad de pedir que los montes los cubran. No existirá sol, hermano. Dios eliminará todo. Todo será eliminado. Último párrafo. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Pobrecito el imperio de Roma, pobre de ellos, porque ha llegado la ira del Cordero de Dios. ¿Sabe qué ha dicho el Hijo de Dios? Mi hijo Esteban, mi apóstol Jacobo, mi apóstol Pedro serán vengados por mí.
Yo no permitiré que el imperio de Roma continúe haciendo su estrago. Será destruido. Lo ha dicho el Cordero de Dios. El sexto sello. Vayan, escóndanse en las cuevas. Huyan. Y gritaban en las montañas y las rocas. Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Hermano, eso es. ¿Quién se mantendrá en pie ante la presencia de Dios? ¿Quién podrá? Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Es importante conocer esto. El sexto sello presenta el anuncio, no el acontecimiento, todavía no ha pasado. Dios está como cuando el profeta Jonás le dijo: Jonás, dile a Nínive que será destruida. Y llegó Jonás: arrepiéntanse. Este es el anuncio. Si no se arrepienten, en 40 días, Nínive será destruida. Dios le está diciendo al imperio de Roma: arrepiéntanse. Si no, serán destruidos. Tienen oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Dios no es un Dios que actúe injustamente. Dios le dio oportunidad hasta Roma. No dijo otra cosa. Sexto sello, el anuncio del juicio contra el poder perseguidor del imperio romano. Que es hermoso saber y conocer cómo cada uno de los sellos a mí me hace comprender y entender el conocimiento que tiene Juan en estas visiones. Yo quiero entender lo que Juan está viendo. Yo no deseo ni buscar un contexto inexplicable. Para mí lo más importante es saber que el imperio de Roma va a caer. Y los del quinto sello nos están pidiendo a Dios: por favor, vengan. Por la palabra de Dios. Vengan. ¿Qué me hace entender a mí a partir de esta escritura? Que Dios es el merecedor de abrir este libro, que Dios es el que permite todo este acontecimiento contra Roma, que Dios está librando batallas a raíz de todos los años, que aunque Roma esté gobernando, Dios está observando a Roma y Dios va a quitar a Roma del medio para que el cristianismo siga adelante. Y si hay alguien que se quiere oponer en esta nación o en esta creación al imperio de Dios, se desatará la ira de Dios. Porque el apóstol Pedro, el apóstol Juan, dice en su palabra: y la ira de Dios viene sobre los hijos. Lo ha decretado. Es palabra de Dios. Todo aquel que se vaya en contra de Dios, contra Dios resiste. Y el que quiera resistir contra Dios perderá la batalla, hermano. Usted es vencedor si está con Dios. Si va en contra de Dios, no será vencedor. Dios bendiga su palabra, hermanitos. Hemos acabado sexto sello.